3 de la materia de violencia contra adultos mayores. Vamos a ver toda la parte de lo que son cuadros prevalentes de violencia, en lo que tiene que ver particularmente con lo familiar. Vamos a posicionarnos en un modelo teórico y teórico práctico para poder explicarla y ver algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad. Como en cada materia hay un práctico al final, como en cada unidad hay un práctico al final de cada una, estos tienen que ver con alguna lectura de algún material que hay, de los cuadros, que es de un libro que sacamos el año pasado con un montón de autores que dijimos, bueno, vamos a sumar todo lo que tiene que ver con maltrato a las personas mayores, sea en la familia, sea en las ciudades, sea en la arquitectura, sea en la salud mental, y lo pusimos en ese libro, pusimos una unidad para la 3, y ahí van a encontrar todo el material que necesitan para el práctico. Y después hay unas materias, en las dos unidades hay bibliografía optativa que tiene que ver con investigaciones actuales que en general no están subidas todavía a las plataformas, pero es interesante conocer en qué momento estamos de la realidad respecto de la investigación del maltrato a las personas mayores, que es el último que fue investigado en el mundo de todas las poblaciones vulnerables. Bueno, entonces voy a pasar. Ahí está. Por supuesto que a esta altura es una maestría de violencia, todos saben lo que es la violencia. Para hablar de violencia hacia las personas mayores, recordamos que estamos hablando de un método que frente a un conflicto o a una determinada situación problemática puede haber dos o más posiciones. Y el método de resolución de ese conflicto, de ese problema, es lo que determina que haya o que no haya violencia. Cuando uno utiliza la fuerza para dominar al otro o a los otros, entonces hablamos de un método que tiene que ver con una resolución violenta. Definiciones tenemos de distintos tipos, tanto de la violencia como de lo que tiene que ver con las personas mayores, con las poblaciones mayores. Tenemos las definiciones teóricas, las jurídicas, las sociales, y las utilizamos en función de las necesidades que tenemos. Por supuesto que la ley en cada país y la convención internacional está por sobre todas las otras. Tenemos una Convención Internacional de Derechos Humanos de las Personas Mayores desde el 2017. Es solamente latinoamericana o interamericana porque los otros continentes no adhirieron aún a esa convención. Las definiciones teóricas sitúan, y a nivel mundial, a la tercera edad, a la vejez entre los 60 y los 65 años, según sea de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Interamericana del Trabajo. O sea, depende para qué necesiten el tema, se pone un estándar de edad. Como decía, las definiciones jurídicas en general están incluidas dentro de las leyes, que es la violencia, o sea, a quién va dirigida, cuáles son las medidas que se toman a partir de esa designación, y las definiciones sociales tienen que ver con consensos que tenemos las personas respecto de ciertos temas y de ciertos problemas. La vejez no es un problema, no debería serlo. Es parte natural y normal de la vida de todos los seres humanos. Se convierte en un problema o en un problema social como cuando en este momento del mundo ya tuvieron una, dos, tres clases y alguna y el tema del Ateneo, el envejecimiento poblacional ha ido más rápido que la solución a los desafíos que el envejecimiento trajo. Vimos los porcentajes que hay y que hay un montón de países, tanto en América como en el resto del mundo, que están envejecidos. Esto significa ese porcentaje de población mayor que hay de 13 o de 14% para arriba de personas que tienen más de 60, de 65 años, y que hay que dar respuesta a las demandas que traen estas personas. Pero además de eso, el problema viene atrás porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, dentro de 25 años vamos a tener igual cantidad de adolescentes que de personas mayores. Entonces, ¿qué pasa? Nos queda la franja intermedia sin, por ejemplo, cobertura provisional o previsional para los mayores porque no hay quien aporte. El problema que estamos teniendo en las cajas es este, como decíamos el otro día. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la violencia?
Si no hay aportes, no hay recepción de aportes, no hay jubilaciones. Y entonces empiezan a aparecer las violencias estructurales, ¿no es cierto? Esa vulneración de derechos que tiene que ver con cuestiones sociales. También es válido explicar que cuando hablamos del método de violencia y para este tipo de problemática hay dos variables que consideramos a la hora de evaluar. La cuestión del poder, quién tiene más poder que otro, en este caso vamos a hablar de cuadros prevalentes en la familia, si el marido o la mujer o la pareja o el conviviente o el hijo o el hermano, todos aquellos cuadros que tienen que ver con la violencia en la familia y del género, porque históricamente se ha visto, y los números lo dicen, y la historia también, una prevalencia de la dominación del varón sobre la mujer. Pero eso lo vienen viendo en toda la maestría seguramente, las mujeres entramos después en todo lo que tiene que ver con lo académico, en los lugares de poder, respecto de los deportes, respecto de los cargos políticos, etcétera. Entonces, ¿desde qué posicionamiento vamos a explicar estos cuadros que aparecen de maltrato hacia las personas mayores? Ya estamos en posición de abandonar desde hace tiempo los modelos teóricos que tienen que ver con explicar los problemas por una sola causa. Esto viene o lo heredamos de lo que tiene que ver con lo biologicista, tal causa, tal efecto. Cuando tenemos problemáticas tan complejas como la violencia familiar, como la violencia social, necesitamos modelos explicativos que respondan a esa complejidad. Y esto tuvo que ver con un cambio de paradigma de pensar a las personas mayores desde modelos asistenciales a modelos que tienen que ver más con lo que decía recién, con el reconocimiento de sus derechos. El primero de todos, el reconocimiento del derecho a vivir una vida sin violencia, ¿no? Sin prejuicios, digamos, sin malos tratos. Entonces, lo primero que vamos a tener que pensar es desde dónde nos posicionamos para explicar la violencia, para explicar la violencia familiar, desde un modelo teórico. Hay una posición que hay que tener frente a las cosas para después determinar un método para poder abordarlo. Y para eso estamos acá, ¿no? Estamos compartiendo ideas, ideologías, teorías y métodos que van a ir a la realidad a abordar una problemática social, que es la violencia interpersonal. Entonces, para poder realizar el abordaje, tenemos que atacar las causas, no los desencadenantes. Las causas entonces tienen que ver con factores individuales que tienen que ver con la interacción de una persona mayor con alguna otra persona de su familia, tiene que ver con factores familiares, con una determinada manera de vinculación de este tipo de familias, con cuestiones que tienen que ver con lo institucional y con cuestiones que tienen que ver con cada cultura. En todas las culturas no se envejece de la misma manera, si bien está estudiado que en la mayoría de las culturas del mundo la persona mayor nunca fue respetada. En las únicas culturas en donde se ha estudiado que ha habido mayor respeto hacia las personas mayores es, por ejemplo, donde no había lectoescritura, porque la persona mayor era la única que transmitía verbalmente la identidad de su grupo. Pero en todos los demás lugares del planeta, de alguna manera, hay situaciones de maltrato hacia las personas mayores. Entonces, la explicación del modelo ecológico, ecosistémico, multidimensional, que es un modelo explicativo de fenómenos sociales, tiene que ver con un modelo que piensa a la persona, al individuo o al sujeto atravesando distintos sistemas y siendo atravesado por ellos, en interacción permanente. Es un modelo cuyo autor lo desarrolla en 1987, Uri Bronfenbrenner, en Estados Unidos, y que se toma, por ejemplo, para el desarrollo explicativo de este tipo de cuestiones. Entonces dicen, bueno, ¿cuál es la persona o cómo es la persona que ejerce o que sufre violencia familiar? Tiene determinadas características, desde lo conductual, desde lo cognitivo, desde lo interaccional, desde lo psicodinámico. Dice, bueno, voy a describir a esta persona, tiene este tipo de conductas con otros, se relaciona de esta forma con otra. Y luego dice, bueno, pero esta persona que se concibe en permanente desarrollo, ¿cómo interacciona con su familia?
En su familia están las relaciones más cercanas. Y en violencia familiar, lo que investigamos y lo que se pone de manifiesto a partir de los datos empíricos es que la violencia se transmite de generación en generación como una conducta aprendida. En esto hacemos una diferenciación con lo que decía antes de los modelos unicausales. O sea, no se considera la violencia familiar, salvo que haya un diagnóstico diferencial que diga, acá hay una enfermedad mental, la violencia es una conducta que se aprende y se repite. En general, empieza en el entorno primario que tenemos todo, en las dinámicas que hay dentro del marco de las familias. Y por lo general se reproduce y se sostiene porque en los otros entornos, en la cultura, en las instituciones, en el mesosistema, que tiene que ver con la relación que hay en otros entornos donde no tenemos acción directa, pero sí que interactúan hacia nosotros. Entonces, ¿desde dónde posicionarse? Desde un modelo multicausal que explica desde cada persona y desde los sistemas por los que es atravesado, en dónde aparecen esas causalidades de violencia. Entonces, lo que decía después, si nosotros tenemos que trazar un perfil de cómo es una pareja mayor o de cómo es un hijo de una pareja o de una mujer o de un hombre que está sufriendo violencia por parte de sus hijos, entonces vamos a pensar como en este tipo de perfiles, ¿no? Bueno, ¿cuál es su conducta? ¿Cómo es su sistema de creencias? ¿Cómo fue criado? ¿A qué tipo de adhesión de sistema de valores ha respondido? ¿Cuál es la dimensión interaccional? ¿Cómo se relaciona con los otros? ¿La violencia aparece solamente en su núcleo familiar o también es una persona que tiene este tipo de conductas socialmente? ¿No? Ese es un perfil, una forma de trazar un perfil que no tiene que ver con la psicopatología, insisto, tiene que ver con poder determinar, incluso en una entrevista, cómo se juega esto en la interacción familiar, en lo vincular de estas personas que vamos a ir a intervenir. Entonces, en la actualidad, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en la ciudad de Buenos Aires, pero también a nivel un poco más macro, nos encontramos con este tipo de perfiles de familias y de personas mayores. En el microsistema la interacción se da de la siguiente forma. Hay actividades y roles que cada uno va asumiendo. Nos encontramos con los siguientes núcleos de convivencia y ustedes piensen si en si en sus instituciones, si en sus comunidades también observan esto que aparece en los censos y que también aparece cuando determinamos cuestiones estadísticas con problemáticas sociales. Tenemos muchas personas mayores que viven solas, tanto mujeres como varones, pero siempre vamos a decir que van a ser más mujeres, por dos cuestiones. El 51% de la población argentina es de mujeres, pero además las mujeres estamos sobreviviendo 8 años a los varones, de los 60 en adelante, ¿no? O sea que más o menos se cumple que hay un varón cada 8 mujeres, o cada 7, cada vez va siendo menos a medida que va avanzando en edad. Entonces tenemos mucha población mayor que vive sola porque ha sobrevivido a su pareja, que vive sola porque incluso están sobreviviendo a sus hijos. Y esto es un tema difícil, ¿no? Después tenemos adultos mayores, personas mayores que conviven con su pareja o con su expareja, que se han separado o han terminado su vínculo matrimonial o su vínculo de pareja conviviente, pero sin embargo la economía no les permite mudarse. Entonces permanecen viviendo en la misma casa, pero ya sin un vínculo de pareja. Después tenemos estos, ¿no? Que viven con su pareja no conviviente, eh, perdón, que tienen una pareja pero que no conviven. Después tenemos personas mayores que viven con otras personas mayores, que al irse los hijos les quedan cuartos en la casa y los empiezan a alquilar o a subalquilar para tener una moneda más, un dinero más, pero también para no estar solos, ¿no? Y entonces surgen conflictos también y situaciones de violencia en esta nueva convivencia que tiene en este momento de su vida. Algunos viven con hermanos, algunos viven con otros familiares, con primos, con sobrinos. Después tenemos personas mayores que están criando a sus nietos. En distintos momentos de problemáticas sociales se vieron distintas cuestiones. En un momento, hace 20 años, cuando había empezado a trabajar con esto, había personas mayores criando nietos porque los papás, en circunstancias de comunidades vulnerables, o habían tenido HIV y habían fallecido, o muchos están presos.
Entonces quedaban cuidando a sus nietos. Pero en este momento la problemática es la droga. Y es una de las problemáticas más fuertes que tenemos cuando hacemos evaluaciones de la población mayor que denuncia violencia. Entonces, están criando a sus nietos porque sus padres en distintas clases sociales los mandan a vivir con los abuelos. O lo mismo, por cuestiones económicas, cuando los hijos se separan, vuelven a la casa de los padres. Entonces hay tres generaciones viviendo juntas, como en otro momento era, porque eso en Argentina es bastante independiente la cuestión de las familias. Ya se había dejado de estilar que vivieran dos o tres generaciones juntas, pero ahora se está observando por estas dos cuestiones. Por un lado, por la economía y por otro lado, por las separaciones y la economía, que los hijos o las hijas vuelven a vivir a la casa de los padres, pero no vuelven solos. Si es la hija, vuelve con sus hijos. Y si es el hijo y vuelve a conformar pareja, va con la pareja y los hijos de la pareja. Entonces acá tenemos toda esta conformación nueva, social y familiar que nos trae nuevos desafíos, ¿no? Porque no ocurría esto antes. Empezó a ocurrir de 10, 20, 30 años con este boom del envejecimiento. Tenemos esto que decía, ¿no? Familias que viven de a dos, de a tres y de a varias generaciones, que seguro ustedes si están trabajando en juzgados o en distintos lugares tienen que hacer un genograma familiar y no saben por dónde seguir. Bueno, pero él es primo de él, es hermano de aquel y vuelven a vivir todos juntos en una, en general, en una economía muy ajustada. Y es cierto que es una de las variables que coadyuvan a la violencia familiar, si bien no es una de las causas. La economía tiene mucho que ver con la violencia. La arquitectura y la posibilidad de vivir con más o con menos ambientes en una casa también tiene que ver con situaciones de roce y de conflicto y de violencia, porque la violencia familiar siempre el desencadenante es una situación nimia de todos los días, el desencadenante. Las motivaciones son otras, estas de las raíces estructurales que estamos hablando. Lo desencadenante es otra cuestión, es lo que se solucionaría fácilmente, ¿no? Rápidamente. Eh, bueno, y los ensambles familiares. Después tenemos familias migrantes, tanto del interior como de los países limítrofes que migraron a Argentina, a Buenos Aires o a otras provincias en otro momento. Y en la actualidad, bueno, Buenos Aires, como saben, es lo que no viven acá, es la metrópoli, sigue recibiendo migraciones de todos lados, ¿no? Y entonces en la cuestión cultural y también en la cuestión estructural de la economía propia que nosotros tenemos, aparecen nuevas situaciones. Y también, como todos sabemos, la violencia familiar tiene que ver con cuestiones de autoestima y de identidad de cada una de esas personas, ¿no? Entonces, cuando la identidad se ve en baja, cuando en tu país vos tenías una buena posición y venís a otro país de migrantes y tenés que trabajar de situaciones con subempleo, no tener empleo, no tener vivienda, también suma cuestiones de violencia, ¿no? Vamos como poniendo ahí muchos sistemas, microsistemas, que van sumándose y sumándose para que la conflictiva se vuelva compleja de desanudar, que a veces no tiene que ver solamente con lo vincular, sino con otras cuestiones más de fondo que es más difícil, ¿no? Trabajar. Después tenemos parejas de adultos mayores del colectivo LGTBQ más, acá me falta porque esto era de antes, y parejas de personas mayores que viven con otras personas que no son familiares. Entonces, en todas estas conformaciones múltiples que tenemos de convivencia de las personas mayores, ¿cuáles son los potenciales factores de riesgo que van apareciendo? ¿Cuáles son los factores de riesgo propios? Se tiende a confundir que las personas mayores, por ser mayores, ya tienen un factor de riesgo extra. La verdad es que ser mayor o ser una persona mayor no es un factor de riesgo, porque hay muchas personas mayores que tienen mucha más autonomía que nosotros, por ejemplo. Entonces, es un factor de riesgo cuando tiene la misma dependencia emocional, económica, habitacional del otro que cualquier otra víctima. Ser mayor es un factor de riesgo cuando se es dependiente, por ejemplo. Lo que decíamos la otra vez, tanto en el Ateneo como en otras oportunidades que estuvimos, es que hay un porcentaje alto de personas mayores en Argentina y en el mundo
que trae la Organización Mundial de la Salud, que es de un 6%. El 6% de las personas mayores de todo el planeta sufre situaciones de violencia de su familia casi a diario. Lo que yo traía en la otra oportunidad es que hay personas mayores en Buenos Aires, que es la ciudad más envejecida después de Mar del Plata. Buenos Aires tiene el 22% de la población mayor. eh, que dicen que no han sido felices ni siquiera un día a la semana, que nunca son felices, ¿no? Uno tiende a mirar siempre del otro lado, decir, bueno, la violencia ocurre esporádicamente o una por semana cada 15 días, pero cuando todos los días pasa esto, ¿no? Cuando todos los días pasa esto, pasa a ser algo natural. Si no hay situaciones críticas, muy críticas, que lleven en extremo, pasa a ser algo natural y las personas mayores conviven con esto diariamente. Entonces vamos a lo que tiene que ver con los cuadros prevalentes. Tenemos violencia en las parejas, violencia de hijos a padres, violencia entre hermanos mayores, ¿no? Y de sobrinos, de nietos o de otras personas convivientes. Esto es lo que tiene que ver con la convivencia y con lo familiar. Respecto de la violencia en la persona mayor y su pareja, conviviente o matrimonio o no matrimonio, nunca empezaron en la vejez los problemas de pareja y la violencia en la pareja. Llevan, por lo menos en lo que tenemos medido, que después vamos a ver algunos datos actuales, entre 20 y 40 años de violencia en su pareja. eh, Han sobrevivido durante todo ese tiempo, adheridos a estereotipos de género y de pareja con otros códigos. En general, la mujer ha permanecido en silencio por culpa, por vergüenza, porque no había en otro momento mecanismos donde se pudiera decir, a mí me está pasando esto, necesito ayuda, necesito protección, porque hay situaciones de dependencia emocional, como decía antes. La dependencia emocional tiene que ver con la necesidad permanente del otro, con ocupar siempre un lugar para el otro, ¿no? Y se produce una interdependencia emocional en las parejas donde hay violencia. Y que, como digo, esto empezó hace 20 o 40 años, o sea que las personas que tienen 60, en el principio de su matrimonio, empiezan a reconocer ahora, en la vejez, que siempre hubo violencia, que siempre tuvieron que rendir el dinero que gastaban, que siempre tuvieron que resignar a su familia por su familia, a su familia de origen, me refiero por su familia actual. Las mujeres mayores dicen, él ni siquiera me dejó estar en el velorio de mi madre, ¿no? O yo alguna vez tuve muchos amigos y ahora no tengo. Yo alguna vez trabajé, pero nosotros acordamos, trabajé fuera de casa, pero nosotros acordamos que si nacían los hijos, pero el nacimiento y el crecimiento de los hijos pasó y pasó la vida, y entonces estas mujeres dicen, yo ahora con esta edad ya no puedo encontrar trabajo, ya no puedo salir de mi casa, y los hijos le devuelven la posición que ella ocupó durante toda la vida. Y le dicen, si nunca lo dejó, no lo va a dejar ahora, ¿no? Aguantátelo ahora, te lo aguantaste toda la vida, no te lo vas a aguantar ahora. Bueno, y entonces queda como encapsulada la cosa, pero hay algo en estos últimos 10 años que hizo que esas mujeres también se cuestionaran qué lugar querían ocupar y qué sentimientos querían tener, ¿no? Y recibir, qué lugar y qué posición quieren tener en una pareja y en una familia. Eh, sí, hay alguien que levantó la mano. Vi la manito, Sí, pero no veo. sí, sí, yo, Sí, Silvana. Sí, profe, Silvana. con esto que está comentando, no solo que los hijos o las hijas piensan así, sino que también replican la misma violencia que ha ejercido esa pareja, el varón, en el vínculo familiar y la posición totalmente sumisa de la mujer adulta mayor. Es abrumadora. Los mismos hijos replican todo Sí. eso y termina siendo mucho Sí, los más. mismos hijos le demandan que siga manteniendo esa posición al Exactamente, lado no, del no solo la padre. Y, subestimación y en tanto que
no, porque mamá no lo va a dejar, no, porque esto, sino también tratarla de la misma forma, ¿no? De que ella no va a conseguir, ella no va a poder hacer, yo me voy a tener que hacer cargo de ella si se va de la casa, que se quede con él y listo, o sea, la dejan por decirlo de una forma despectiva, pero así lo ven, dejarla en el molde, en ese mismo molde que ella siempre estuvo, porque si no va a generar más incomodidades en la organización familiar. Sí. La verdad es que es sorprendente el impacto de los movimientos de mujeres y de los cambios que ha habido a nivel de género en los últimos tiempos, porque hemos tenido mujeres de hasta 94 años que han venido a hacer denuncias de sus parejas y a decir, bueno, yo por lo menos me quiero morir tranquila. ¿No? O hay muchas causas que en la vejez o en este momento de la vida de esas mujeres determinan que no quieran vivir más con ellos. Muchas veces también tiene que ver con el deterioro. O sea, ellos siempre fueron rígidos, autoritarios, exigentes, aunque no hayan llegado a la violencia física, y entonces se empiezan a deteriorar físicamente y psíquicamente. Y contrariamente a lo que uno pensaría, que ellos podrían ser más vulnerables, es peor, pero como ellas ya han asumido ese posicionamiento de vulnerabilidad, construyen de ese hombre que por ahí está débil y no se puede ni levantar de la cama, una especie de monstruo que si uno lo ve, ¿no? Cuando alguien va a hacer una visita social y ve cómo está esa persona, dice, pero no puede ser que este sea el hombre que le hace tanto daño, pero le hizo daño durante toda la vida. Entonces, ella ya tiene una representación de quién es ese hombre que ahora es vulnerable, ¿no? Sí, Y aún así no puede salir de esa situación. sí, Sí, hay totalmente. otra mano levantada. Cristina, Sí, hola, ¿cómo estás, Sandra? bien, ¿qué También tal? pienso que tiene que ver con esto de los hijos de la comodidad, ¿no? En donde decir, y bueno, ¿qué se hace con ella? Es como decirle, bueno, mamá, pero ¿dónde vas a ir ahora? ¿A qué casa Claro, vas a ir, no? ¿Quién se la lleva, mamá, cuando sale de esta situación? ¿O quién sí, se va a hacer cargo de mamá? ¿Quién lo va a cuidar a papá? No es como, che, es otro peso más. Lo he escuchado en decir que, ay, pero a esta altura vas a terminar haciendo eso. ¿Y dónde vas a ir a parar? Si vos no tenés ni trabajo, si vos no tenés dónde parar. Y vos decís, bueno, y entonces está ese entorno también de como decir del hijo, es un peso para mí sí. en Sí, muchas hay, como ocasiones, decía Silvana también, por supuesto que ha transcurrido la vida de esta familia y hay identificaciones que se han producido de los hijos varones en general al padre o situaciones de contradicción de esos varones de toda la vida. Hay muchos hijos de este tipo de familia que se han ido directamente a las provincias o se han ido del país, o las personas están sí, institucionalizadas y no los ven porque hay historias. Es cierto que hay historias de maltrato. Si uno mira para atrás y los escucha, dice, bueno, no, por supuesto que no es a cualquier papá o a cualquier mamá que después le pasa esto, que esté solo, abandonado, que le saquen las cosas. Por eso decía que tenemos que ver el primer perfil de esa persona, ¿no? Quién ha sido, cómo se ha conducido. En los varones ocurre una contradicción. Por un lado, durante toda la vida quieren o han querido defender a la madre en muchas oportunidades y no han podido, porque también en muchas oportunidades ese padre ha sido autoritario con ellos. Y después, si vamos a hablar en lo que tenemos que ver ahora, en la realidad, muchos de sus hijos tienen consumo. En los 90 entró la droga y entró. Y el porcentaje de hijos que consumen es muy alto, de un 90%, de un 90%. Entonces, si la madre queda sola porque estamos diciendo que lo sobrevivimos, lo que se está produciendo es que esos hijos nunca se fueron de esa casa o si se fueron, volvieron, ¿no? Es una complejidad bastante, porque es muy complejo porque prácticamente no hay servicios asistenciales para el tema de drogas. Y además se complejiza, por eso decimos hay que ver lo macro, lo micro. El 94% de las personas mayores argentinas tiene jubilación o pensión. Así sea de 300.000 pesos, la tienen, la tienen. Y tienen casa propia o casa alquilada por ellos. Entonces, la persona mayor pasa a ser el que tiene mayor poder adquisitivo estable en este tipo de conformaciones. Siempre tienes ingreso de dinero y el que se droga siempre necesita un extra de dinero. Cuando no se puede bancar más la droga es al padre o a la madre.
¿no? En un sector social. En sectores sociales más vulnerables es directamente al padre o a la madre y en el 78% solamente a la madre. Entonces, la mayoría de las denuncias que hay sociales y también judiciales de las personas mayores es a sus hijos. El 78% triplica a la violencia en la pareja. O sea, fíjense de los números que estamos hablando. Son 1000 denuncias anuales de mujeres mayores. Son 5 denuncias diarias de mujeres mayores. Esta es la realidad y no está ocurriendo solamente en Buenos Aires. Si uno va a Córdoba está pasando lo mismo, Tucumán está pasando lo mismo, en Latinoamérica y en España, yo solamente sé español, no sé inglés, no he leído bibliografía inglesa para ver las investigaciones actuales que les está dando, pero posiblemente esté ocurriendo lo mismo. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes también, ¿no? El tema de controlar la natalidad, de no tengas hijos, no tengas hijos, no tuvimos más hijos. Entonces, lo que está ocurriendo es que esta generación que sí los tuvo y que no hay nietos, no tiene otro lugar donde vivir. Entonces vive con la madre. Pero además, nosotros sí tenemos ese problema, son desempleados o subempleados de los últimos 15 años. No estamos hablando de chicos de 18 años que se drogan, estamos hablando de personas que tienen entre 30 y 52 años. Estos son los que maltratan a sus padres. ¿Qué motiva a una mujer mayor a hablar de situaciones de violencia? Como decía antes, distintas cuestiones. Su salud deteriorada, la salud del otro deteriorado, los niveles de violencia son tan altos que ya no los puede soportar, tiene que dejar su casa para ir a vivir a la casa de amigos, como decíamos la otra vez, a las guardias de los hospitales, a dormir en la guardia de los hospitales, porque en la noche es donde se produce, ¿no? La juntada de los amigos que van a la casa a consumir juntos. Estas situaciones que parecen extraordinarias son las habituales. Entonces, habla por distintos motivos, pero habla. Y ese hablar de una mujer mayor hay que aprovecharlo. Por eso también en las otras materias y en esta por ahí también vemos, es muy importante cuando uno tiene una entrevista con una persona mayor, tener la mirada en la valoración de riesgo. Porque cuando estamos en el bajo, en el moderado, hasta el medio se puede trabajar sin judicializar, llevando, ¿no? A la persona abriendo las líneas, escuchando, viendo siempre en articulación con distintos servicios cómo se va a reinstalar el vínculo sano en esa familia, porque no hay otros, no hay otros. Las personas que tienen trastornos psiquiátricos y las personas que tienen problemática de consumo y de adicciones no tienen redes, porque la gente se va, huye de esas cosas. Los hermanos, los primos, los amigos, son cosas tan crónicas y tan complicadas, ¿no? Y además atravesadas por lo delictivo muchas veces, porque cuando no hay dinero para el consumo, entonces empieza también el robo, ¿no? Entonces, atravesadas por todas estas circunstancias y por todas estas situaciones, se complejiza la intervención desde lo sociosanitario, desde lo social, desde la salud, porque si a las personas mayores los médicos de cabecera le preguntaran, ¿y por casa cómo andamos? Bueno, ni hablar, ¿no es cierto? Además de preguntarle cómo está la hipertensión y la diabetes, si le preguntaran por sus vínculos familiares, tendríamos 3 veces más de casos de los que tenemos. Porque en general en los servicios sanitarios no se pregunta respecto de esas cosas. Pero hoy por hoy las personas mayores están empezando a hablar más allá de la vergüenza, porque tienen miedo a que se le meta gente en la casa, porque tienen miedo de no estar, porque no quieren perder su vínculo con su hijo, quieren que mejore realmente. Lo que las mujeres mayores piden es que se los evalúe y se los interne a sus hijos. Respecto de la pareja es otra cuestión. Respecto de la pareja es el pedido que no pudo hacer antes o que hizo muchas veces y no se sostuvo en el tiempo. Es, sáquelo de mi casa, me quiero separar, sola no puedo, no ha tenido consulta con otras personas, pero por ahí ya llega un momento en donde la vergüenza también es social, porque no puede ni mirar a la cara a los vecinos, ¿no? Porque no puede salir, porque en su casa siempre hay gritos, porque en su casa siempre se rompen cosas, ¿no? Bueno, siguiente.
Bueno, lo que decíamos antes es pensar que si tenemos que intervenir, vamos a intervenir, tenemos primero que elegir dónde vamos a intervenir. Si vamos a intervenir con el caso, con solamente la persona, o si estamos en otras instancias en donde podemos tomar otras decisiones. Si vamos a pensar junto con otros en una política institucional de inclusión de las personas mayores para reducir el conflicto y la violencia. Siempre que hay una terceridad, hay una oportunidad de reducir el conflicto y la violencia, porque son mirados. Cuando uno es mirado por otro, hay una posibilidad y una oportunidad de intervención. Entonces, tenemos que decidir si vamos a trabajar solamente con el desencadenante, con esto que pasa día a día y reducir los niveles de conflicto, o si tenemos oportunidad de trabajar con las causas. Bueno, esto de que en los últimos años crecieron de manera exponencial, en el lugar donde yo trabajo, hace 15 años, la cantidad de personas que venían a denunciar mayores era el 0,01 del total. Hoy es el 10% del total de denuncias. O sea que ahí está acompañando este crecimiento de la población mayor la posibilidad de decir también en este tema la necesidad que están teniendo de ser mirados desde otro lugar cuando padecen situaciones de violencia y de violencia familiar. Para poder valorar este tipo de situaciones, tenemos que tener presente siempre este interjuego entre la autonomía y la dependencia. ¿De quién es la casa? ¿No? ¿Y quién puede poner las reglas de convivencia? Las tiene que charlar. Hay cosas que le tienen que respetar porque es su casa, porque son sus hábitos, porque es su dinero, porque es su tarjeta la que va a cobrar, porque no quiere tener un apoderado, porque no perdió. O sea, la mayoría de las personas mayores tienen un resto, digamos, una cuestión cognitiva por mucho tiempo. Hoy por hoy, como decíamos el otro día, estamos en una crisis de representaciones. Tenemos a las personas mayores que se han por ahí identificado a cuestiones de pasividad, ¿no? De retraerse, y otras que no, que siguen activas, que se identifican a modelos que permanecen activos y que permanecen proyectando lo que les gusta. Por ahí de otra forma, ¿no? Con menos actividad, pero sí lo que les gusta. En esta crisis de modelos tenemos que empezar a mirar, ¿no? ¿Qué es lo positivo que podemos tomar? ¿Cuál es el remanente de salud que hay para poder tomarlo? Y ver si hay o no hay dependencia, o si se está generando dependencia y no la había. ¿No? Deja de, viste, cuando los hijos empiezan a decir, bueno, deja ya de manejar el auto porque vos perdés, vas a perder, estás perdiendo los reflejos, la visión. ¿Es realmente así? Porque a veces, como decíamos también, desde la buena voluntad de los hijos se pierde autonomía, se infantiliza a los padres, ¿no? Entonces hay que tener con eso como una mirada un poco más finita, ¿no? Del deseo del otro, de la voluntad del otro, de la posibilidad del otro, ¿no? Si quiere vivir solo, si quiere vivir en su casa. Ese es otro tema que tenemos pendiente. En la próxima clase vamos a ver por ahí el tema de maltrato en las instituciones, pero esa es la cifra negra, porque de todo lo que hablamos todo el tiempo es de las personas autónomas mayores que pueden levantarse o abrir la puerta y decirle a un vecino, a la policía, o en el centro de día, o en el centro de jubilado, o en la casa de amigos, a mí me está yendo mal con mi familia, a mí me va mal, me trata mal, me dice cosas que no me tiene que decir, siempre fue así, pero ahora ya no aguanta más. Esa es la cifra blanca. La cifra negra son las personas dependientes, que no pueden llegar a un celular, que ni siquiera conocen cómo utilizar un celular, que están institucionalizadas o que están en su casa con su propia familia, pero no tienen acceso a decir lo que les pasa. ¿Eh? Esa es la cifra que no conocemos, que se presume, que la Organización Mundial de la Salud presume que es el doble de lo que estamos hablando, todos los que no pueden decir. Bueno, entonces directamente vamos a la cuestión de lo que tiene que ver con los factores de riesgo. Los factores de riesgo y los factores de protección tienen que ver con cada uno de estos niveles que estamos analizando. El personal, el de la familia, el de las instituciones, el de la comunidad y el de la cultura. Entonces, decimos, dos factores que se suponía que eran protectores de nuestras personas mayores, que eran, por ejemplo, la jubilación y la vivienda, se convirtieron en dos factores de riesgo. Entonces decimos, ¿por qué?
Si tiene su plata y tiene su casa, ¿por qué esto es un factor de riesgo? Porque es lo que necesitan los otros. Y porque es lo que están atacando los otros. Si otro viene y te dice, voy a vivir con vos porque ahora no puedo pagar el alquiler por un tiempo hasta que consiga un mejor trabajo o hasta que ella consiga trabajo y se quedan de por vida, ¿no? Ahí ya se convirtió en un riesgo para la persona mayor porque perdió su autonomía, porque también por el afecto y por el cariño y porque socialmente está mal visto que una madre o un padre no reciban a sus hijos, ¿no? Entonces hay un riesgo. Lo mismo el tema del dinero. Cuando hablamos de violencia económica, nunca mencionamos que el tiempo que se cuida a los nietos es un tiempo que vale plata. Porque si tuviera que todos los días contratar una niñera o pagar la escuela con talleres a la tarde o mandarlo a algún lugar al chico para que haga alguna actividad, estaríamos poniendo plata. Pero esa plata está sustituida por el tiempo de la persona mayor. Lo mismo, que siente como la obligación afectiva, porque su hijo no puede, porque su hija no puede, de cuidar diariamente a sus nietos, ¿no? Que una cosa es la elección de yo me quedo con mi nieto, lo llevo a pasear, los veo el fin de semana, etcétera. Y otra cosa es la imposición. Cada uno conoce su situación. El problema es cuando esto se convierte en una carga para la persona mayor. Y entonces no puede decidir sobre su tiempo y sobre sus días y sobre sus actividades. Y todo tiene que ver con lo que los otros necesitan. Entonces ahí hay una imposición, hay un abuso de poder. Y hay una violencia económica, porque si el que llena la heladera es la persona mayor todos los días, el que paga los servicios de la casa es la persona mayor, hay una forma de violencia económica. Bueno, entonces lo que decíamos recién, ¿no? Aquello que vamos a observar con atención de la persona mayor, de ella o de él, de su entorno, de sus hijos, y qué pasa con todo lo que estudiamos, tanto en violencia como con las personas mayores, en esta conjugación de mitos y prejuicios y estereotipos, ¿no? Que es el único prejuicio universal. El peor de todos es el desprecio por la persona mayor porque no es un grupo pequeño y vulnerable, no es el grupo de personas de una determinada religión o de una determinada raza, son todas las personas que tienen más de 60 años que de una manera u otra sufren este prejuicio. Entonces, lo que decíamos el otro día en el Ateneo era, empecemos ahora a mirarnos y a proyectarnos cada uno de nosotros en el futuro y tenemos que hacernos cargo de qué va a pasar con nosotros en el futuro si nosotros no modificamos estas cuestiones, ¿no? Y estos prejuicios. Entonces, me discriminan por mujer, me discriminan por pobre, me discriminan por vieja. ¿Cómo sale una mujer? Y me discriminan en todo caso porque soy una mujer discapacitada. Entonces, ¿cómo sale una mujer que sufre una situación de maltrato de sus hijos cuando no se puede mover? Pero además no tiene plata, porque no tiene la jubilación, pero además no tiene casa, porque nunca la tuvo, ¿no? Ahí hay como una conjugación de cuestiones que son difíciles de desanudar, que, bueno, es lo que nos encontramos diariamente. Esto es lo que estamos diciendo. La multicausalidad implica que estas sean situaciones que lleva a veces muchos años modificar. Entonces, con lo primero que trabajamos es con la reducción de conflicto, con la reducción de daño y con el caminito a la autonomía. O sea, ¿para qué trabajamos las personas que trabajamos en violencia? Para que las personas recuperen su autonomía y puedan decidir por sí mismas. La mayor cantidad de indicadores de riesgo, como decía antes, en las investigaciones no da que están en la persona mayor. La mayor cantidad de factores de riesgo está en el entorno y en la persona que los agrede. En general pasa esto. Bueno, esto es cuando empezamos las investigaciones desde que hay datos, ¿no? Que los hijos habían nacido entre el 74 y el 80, que el perfil actual incluso es que no terminaron la escolaridad secundaria, que tienen vínculos débiles con una pareja, con dos parejas, con tres parejas, y tienen hijos también con varias parejas, lo cual no es un problema. Es un problema cuando esos hijos los tiene que cuidar la abuela, criar la abuela, ¿no? O mantener la abuela o ese padre no puede, o él viene a vivir a la casa de la abuela. Pero este es el perfil.
no terminaron la escuela, no tienen vínculos fuertes, no tienen lugar donde vivir, estuvieron desempleados o subempleados entre los últimos 15 y 20 años, empezaron a consumir en la adolescencia, porque cuando le preguntamos a ellas o a ellos, pero este problema, ¿desde cuándo? Entonces las mujeres dicen, y él era rebelde desde la escuela. Entonces, deja el secundario, empieza a consumir, sale con amigos, se va de la casa, ¿no? Todo el caminito que vimos cuando atendíamos a los hijos, ahora lo vemos en las personas mayores, ¿no? Vemos cómo se cierra el círculo de eso que veníamos trabajando antes. Y respecto de los adultos mayores que denuncian, por supuesto que son, como decía antes, los más autónomos, son los que tienen recurso económico, los que pueden llegar hasta algún lugar a decir lo que les pasa, los que sí tienen vivienda propia o alquilada o cedida y tienen en general autonomía intelectual y física. Estos son los más comunes de los factores de riesgo que se encuentran, que ha habido situaciones de maltrato en la historia personal, no solamente de esa persona mayor, que en realidad no sabe definir a la violencia familiar, porque cuando era chico la violencia familiar no se llamaba así, ¿no? Era autoritarismo o rigidez o formas de educación que en definitiva después la historia denominó como violencia familiar. Los abandonos, el tipo de población que nosotros tenemos tiene mucho de abandono, porque las personas cuando migran, en muchas oportunidades dejan a sus hijos. Entonces, esos hijos que quedaron solos en las provincias o en los países limítrofes, a veces fueron criados por otros, por sus propios abuelos, que no los trataron tan bien, que no los trataron tan bien. Entonces, reproducen esa violencia que vivieron, pero además, entre comillas, en el lenguaje menos científico posible, le pasan la factura a su madre o a su padre por haberlos dejado, ¿no? En muchas situaciones de violencia de personas mayores encontramos historias de abandono de los hijos, porque no volvieron después a buscarlos. Y dicen, bueno, yo lo conocí o yo lo volví a ver cuando tenía 18 o 22 años. Pero esto tiene que ver con el tipo de conformación de población que tenemos acá en la ciudad. Por ahí en otras ciudades no pasa esto y van a encontrar otras historias. El tema de todo lo que tiene que ver con la socialización primaria, con la adhesión a estereotipos rígidos de género, lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer un hombre, lo que tiene que hacer una mujer, ¿no? ¿Qué tipo de idealización familiar hay? Cuando uno le pregunta a los hijos muchas veces, bueno, pero vos, ¿cómo fuiste criado o por quién fuiste criado? No, 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 era hermosa, mi familia era hermosa, ¿no? Y sin embargo ahí uno detecta, por lo que está escuchando en el discurso, que necesita ese mecanismo de idealización porque la pasó mal, ¿no? Entonces necesita agarrarse de eso para no deprimirse, para no acercarse a su propio dolor. Pero bueno, lo que aparecen son historias de maltrato en general. Ideas acerca del romanticismo, todo esto ya lo saben, antecedentes de victimización o ejercicio de violencia con otras parejas, ¿no? En esos hombres de estas parejas de mujeres mayores, es la segunda o la tercera pareja con la que repite este tipo de modalidad. No ha cambiado su modalidad, no ha habido una intervención externa en otro sentido, de reaprendizaje, ¿no? De poder hacer una introspección y decir, bueno, yo fui tratado de esta forma, pero no quiero reproducir esto en la siguiente generación. Hay muchas personas que han podido dar esa vuelta, ¿no? Pues con terapia o con otro tipo de situaciones en la vida, han podido modificar la forma de conducirse y de quererse más sanamente. Antecedentes estructurales de violencia emocional, antecedentes de adicciones en la familia y todo lo que tiene que ver con trastornos mentales. Estos son factores de riesgo que aparecen los que aparecen con más frecuencia. Eh, entonces, en este tipo de familias, ¿cuál es el riesgo potencial? La cantidad de tiempo, como decía antes, que pasan juntos. En general, si está desempleado, subempleado, está mucho tiempo en la casa. Y la persona mayor también está mucho tiempo en la casa, ¿no? Porque no a todo el mundo le gusta ir al centro de jubilados, no a todo el mundo le gusta ir a la plaza, no a todo el mundo, hay muchas personas mayores que siguen trabajando durante mucho tiempo, pero la cantidad de tiempo que pasan juntos es un factor de riesgo potencial, ¿no? Eh,
la intensidad o la debilidad que hay en los vínculos de esa familia, el derecho que cree que tiene la persona mayor sobre los otros, la diferencia que hay en esas familias multigeneracionales o bigeneracionales, de lo que tiene que ver con sus edades, con su género, con su sexo, con sus intereses. Ustedes fíjense que si tienen que convivir 2 o 3 generaciones en este mundo de internet, de que nos conectamos, etcétera, ¿qué posibilidades de intercambio hay diariamente? ¿Qué comparte una persona de 70 años con un chico de 18, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, ¿no? O el de 18 incluso con sus padres, ¿no? Toda esta configuración vincular y convivencial diaria hay que repensarla. Tenemos que repensarla porque tenemos que ofrecer herramientas también cuando vamos a asistir a personas que tienen esta problemática. Y tenemos que conocer los recursos que tenemos cuando vamos a asistirlo porque de alguna manera tenemos que tener una oferta de recursos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con algún interés para esas personas. Bueno, todo lo que tiene que ver con el carácter privado del medio familiar también lo hemos visto muchas veces, ¿no? Abrir la puertita y decir lo que les pasa es difícil para cualquiera, porque uno tiene que abrir lo que pasó en su historia a extraños. Confía y transfiere a otros lo que está pasando. Y lo que nosotros hacemos, por supuesto, es desplegar ética, respeto y hasta cuestiones a veces afectivas con el otro, ¿no? Desde qué lugar nos posicionamos para recibir la violencia del otro. Esto cuando hablamos de equipos de trabajo, todo lo que nosotros tomamos del otro y después tenemos que trabajar en nosotros, porque nos quedamos con parte de esas historias de violencia, nos la quedamos nosotros. Sí, Silvana, hay una manito de Sí, Silvana Noelia sí, Fernández. Ahí está. sí, Ah, sí, acá estoy. Sí, con esto que está comentando, profe, no puedo evitar pensar, particularmente acá en el norte de Neuquén, la Oficina de Violencia trabaja con los parajes y los pueblos del norte neuquino, y una situación que se da comúnmente con las mujeres en contextos rurales y adultas mayores tiene que ver con, obviamente, el espacio privado de lo que sucede en cuanto a violencia y en el que trabajamos desde el Poder Judicial por articulación interinstitucional con los espacios de salud, porque las mujeres claro, no denuncian, concretamente no lo hacen, pero van al hospital o a la salita que tienen más cercana a la localidad o al paraje por alguna lesión que le ha provocado la pareja. Entonces el acompañamiento y el área psicosocial de ese centro comienza a hacerle ciertas preguntas, por supuesto, con muchísimo respeto, pero de donde surge evidentemente que hay una situación de violencia física concreta y comienzan a surgir claro. un montón de factores, múltiples factores, que, que claramente una prevé que hay un riesgo altísimo en la integridad psicofísica de la mujer. Y no quieren denunciar, ellas dejan asentado el no querer hacer la denuncia porque no quieren que el varón adulto mayor se retire del domicilio, están dispuestas, y concretamente me consta, que prefieren irse ellas, retirarse como víctimas de la casa, del hogar, antes que el hombre se retire. Sí, Y tuvimos un caso muy, muy específico, lo traigo a colación, donde una señora se retira del hogar, se va con una hija mayor a vivir con ella en el mientras tanto, porque se tuvieron que dictar medidas de protección, hubo una amenaza concreta con arma blanca, el agresor consumiendo bebidas alcohólicas, tiene una afección, tiene un problema de salud y motivo por el cual no puede seguir trabajando, entonces consume alcohol. Y se obtuvo ¿cómo es esto? la medida, El informe interdisciplinario para poder evaluar el riesgo concreto y la postura del Señor, cómo surge, ¿no? Una postura tan rígida, tan hermética, tan cuadrada, que de verdad pensarlo en el mediano y largo plazo claramente es prácticamente imposible si no hay un acompañamiento de otras áreas para que este señor deje de ejercer violencia. Él concretamente está pidiendo que su esposa
vuelva a la casa porque tiene que hacer las cosas de la casa. Y eso está así en el informe de la psicóloga y la trabajadora social, que la señora tiene que volver a lavar la ropa, tiene que volver a cocinarle, porque si no, él no sabe cómo hacerlo. ¿Quién lo va a hacer si no? Y que la amenazaba dentro del informe, se lo manifestó a las profesionales, que si ella no volvía, él tenía la libreta de matrimonio y él se iba a encargar de tramitar el divorcio porque todo era de él, incluso la libreta. No, 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 Claro, era claro. alarmante Claro, ese bueno, por informe. supuesto que son personas criadas con otros Exacto, códigos y esto es lo que decimos, que para desanudar, en primer lugar, por supuesto que además, con el transcurso de los años, eh, la dependencia emocional se hace más sí, fuerte, mucho totalmente. más Y una fuerte. naturalización Entonces, igualmente, sí, era como sí, decías y recién, de que la data, los antecedentes de violencia existen de hace mínimo 20 años. Esta pareja estaba hace 45 años juntos y 20 claro, años constantes sí, de situaciones de violencia psicológica, económica y física. Y no dijo sexual porque no lo contó, pero se puede claro, presumir, ¿no? Que están claro. todos los indicadores. Lo que pasa es que la dependencia emocional es interdependencia emocional, Mm, es de los dos. Es sí, por esto totalmente. que también uno de los pies del ciclo de la violencia, que empieza y termina, también tiene que ver con ella. ¿Por qué? Porque el otro también pasa a ser parte de tu identidad. Sos la mujer de, es el hombre de, ¿no? Entonces el otro es parte de la identidad. Y cuando algo de la identidad se corre, o es corrido, hay que hacer un duelo por eso. Es como cualquier otro rol que nosotros tenemos en la vida. Soy la madre de, soy la hija de, soy la maestra, soy la profesora. Si dejo de serlo, hay un duelo que tengo que hacer por eso que dejo de ser, porque hay una parte de mi identidad que cambia. Entonces, en primer lugar, tiene que ser consciente el rompimiento. Él ahí no tiene rompimiento, ese hombre. No hay un quiebre, no hay. Ella le habrá dicho toda la vida que se comporte de otra manera, que la entienda, que ella lo entiende a él. Y él se lo ha dicho a ella. Pero él no conoce otra forma de vivir. Entonces, en general, las asistencias a este tipo de situaciones tienen que ver con reeducaciones más que con psicoterapias. Tienen que ver, mire, esto que usted está haciendo lastima a la persona que usted dice querer, la pone en riesgo. Entonces, el promedio de recuperación ha sido siempre entre 2 y 4 años para los varones. En la ciudad, ahora más adelante íbamos a ver, vemos que en el programa Proteger tiene dispositivos para sacar al hombre de la casa, ¿no? Eso 1 mes, 2 meses, 3 meses, o para asistir a la mujer. A veces hay subsidios habitacionales. El tema de los recursos es para seguir trabajando, no para darle a la persona que está modificando su identidad y que se arregle. Porque, ¿qué estamos diciendo? Que es un problema que lleva 20 años. Por más que vos le des el subsidio habitacional, una pensión y la mandes a vivir a 40 kilómetros, si todo es ajeno y no es lo que pidió, es necesario un tiempo de trabajo casi cuerpo a cuerpo con las personas que sufren situaciones de violencia, porque tienen que reestructurar su identidad y la tienen que reestructurar contra su propia familia, contra su propia crianza, contra lo que ella pensó que era un valor, o él, ¿no es cierto? La verdad es que nosotros creemos que la gente puede cambiar, porque si no, no estaríamos acá, pero tiene que ser voluntario el cambio, si no, nadie cambia a nadie. Nadie cambia a nadie. Por eso es que la mayoría, bueno, mucha gente dice, bueno, pero ese hombre rompió la medida, no reconoce que el juez le puso una medida cautelar para que no se acerque. Ahí va el diagnóstico diferencial. Hay que poder ver cuáles son los varones que no respetan ninguna autoridad, nunca la respetaron, ni a su padre, ni a la verdad, y los otros, los que sí pueden cambiar, pero esta falta que tienen, esta identidad que les está cambiando, les resulta insoportable. Entonces van a transgredir cualquier medida para acercarse a ellas. Es, pero imprescindible cuando hay dudas en el equipo pedir un diagnóstico diferencial, un psicodiagnóstico estructural, a ver de qué se trata, ¿no es cierto?
En lo demás, eh, son, son estrategias de corto, mediano y largo plazo, como decíamos, ¿no? Nos vamos poniendo metas. Bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hasta acá. Pero no es nuestra meta, es la meta que tiene que poner el otro, porque si no es muy frustrante para el equipo que trabaja en violencia. No van a hacer lo que nosotros queremos. Hay muchos profesionales, ¿no? Que después sienten un gran nivel de frustración pero la señora no sostuvo la medida. Por todo esto que estamos conversando, porque se siente con miedo, porque se siente dañada, lastimada, porque no tiene plata, porque tiene que cambiar su identidad, porque nadie la ayuda, porque perdió todos sus amigos o nunca los tuvo, porque no sabe ser de otra forma. Por ejemplo, no sabe ser de otra forma, porque nunca fue de otra forma. Ella vivía para él, ¿no? Esos 40 años de matrimonio. Ella vivió para cuidarlo a él, aunque él la maltrataba. Entonces va a ser difícil. Ella va a necesitar cuidar a alguien, a sí misma, a una planta, lo que sea, pero no, todas estas cosas son las que trabajamos cuando vamos en niveles de recuperación. Y además es muy bueno, todavía sigue siendo muy bueno el tema de los grupos, porque el grupo sostiene, apoya, acompaña, brinda estrategias diferentes de las que se nos ocurren a veces a nosotros, porque las comunidades entienden y comprenden sus problemas, conocen a sus vecinas, conocen a lo que le está pasando, a la que le está pasando lo mismo o al que le está pasando lo mismo, ¿no? Bueno, todas esas cosas van pasando en el caminito. Bueno, esto era más o menos como para ver desde dónde partimos, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los dos cuadros prevalentes de las personas mayores. Después tenemos lo que tiene que ver con el mesosistema en este interjuego, en este modelo explicativo y con el macrosistema. Como decíamos recién, venimos en una seguidilla de cambio de conformaciones familiares, ¿no? Hay una cosa de cambio de roles, observamos con mucha frecuencia que a los padres les cuesta poner límites y decimos, bueno, pero si esto empezó hace 20 o 30 años y en ese momento no se podía poner un límite, y en ese momento empezó la droga, y en ese momento empezó la escuela. Entonces, cuando llegás adulto, ¿cuál es el límite? Porque decimos, ¿cómo es posible, no? Produce casi tanto horror el tema de que los hijos les peguen a las madres, porque la verdad es que hay situaciones de maltrato físico importantes con ese 78% que digo de madres adultas mayores. El tema se produce, el porcentaje más alto de violencia es psicológica, después ambiental, después física. ¿Sí? ¿Por qué psicológica y ambiental o económica y ambiental? Porque cuando piden el dinero o lo que sea de la casa para poder drogarse y no se los dan, aparece la violencia ambiental, porque rompen toda la casa o se llevan cosas de la casa, ¿no? Para poder venderlas, para poder consumir. Em, Hay un empoderamiento de la figura del niño que no empezó ahora, que empezó hace tiempo, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, los chicos tienen derecho a ser oídos, bueno, los chicos tienen derecho a decidir con quién quieren vivir. Los chicos opinan, no toman decisiones de adultos. Hay una confusión a veces respecto de lo que se dice, a veces desde organismos jurídicos, a veces de la escuela, a veces en general. Un niño no puede decidir con quién vivir porque no tiene trabajo, autonomía, dinero para decir, bueno, hoy yo vivo con este, mañana vivo con el otro, total, yo puedo sostener. No, el chico opina y es el adulto el que toma la decisión y tiene que hacerse cargo de la decisión que toma, porque en general cuando un chico tiene que opinar y decidir es porque no hay adulto, es porque no hay adulto o porque hay adultos que en su inmadurez proyectan en sus hijos o en los niños decisiones que no pueden tomar. Tengamos estas cuestiones en cuenta porque son los antecedentes de lo que ocurre después con las personas mayores. ¿Qué hijo fue este antes? Ahora está pasando esto. ¿Pero qué pasó en la historia? ¿Y por qué lo queremos saber? Porque tenemos que empezar a trabajar con eso también. Trabajar con personas mayores no es solo con personas mayores, es trabajar lo intergeneracional desde el minuto cero, porque si no las cosas no se van a modificar, ¿no? Este incremento de la población mayor va a tener un incremento del maltrato hacia el mayor, sobre todo si hay una generación en el medio que no está más.
El crecimiento a nivel mundial de las maternidades, de las paternidades adolescentes, que es una problemática a nivel mundial, lo mismo, ¿no? Decimos, pero acá hay una generación Peter Pan, son todos niños. No hubo madurez en ellos, ¿no? Tuvieron hijos en la adolescencia, fueron a vivir a casa de la madre o del padre y todavía siguen viviendo todos ahí. No hubo independencia, no hubo autonomía. Entonces, ahí también se produce una cuestión de maltrato de los mayores cuando hay la necesidad de la exogamia, de salir de la casa de los padres. Hay como muchas investigaciones en este sentido, porque llama mucho la atención el maltrato filioparental, ¿no? Nadie quisiera ser maltratado por sus hijos en su vejez, pero es lo que más está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasó antes de todo eso? ¿Por qué está ocurriendo esto ahora? Porque aparecen estas historias a nivel sociológico, social, individual. Los cambios familiares son todas cositas que hay que tener, que hay que ir teniendo en cuenta para ver por dónde las vamos a desanudar, por dónde las vamos a abordar. Algunas tienen que ver con el abordaje directo y otras tienen que ver con cambios estructurales y de políticas institucionales y de políticas sociales y culturales que nos exceden. Bien. Bueno, respecto de la prevalencia de cuadros, lo que decíamos antes, aparecen las distintas tipologías de formas de violencia. Bueno, que en general en todos los cuadros prevalentes, en hijos, en parejas, en hermanos, en nietos, aparece la violencia psicológica como la más importante, que ahora vamos a ver algunas formas. La violencia física, que tiene que ver con el empujón, ¿no? El golpe contra los marcos de las puertas, las caídas, las roturas de caderas, las quemaduras con agua, tirarle, ¿no? El termo con agua caliente cuando se está tomando mate o está tomando la merienda, o tirarle con lo que tienen más cerca. Pero lo que más aparece es esta cosa, ¿no? Del empujón. El empujón contra el ropero, contra la cama, contra el marco de la puerta. La violencia ambiental, como decía antes, la rotura de cosas en general que están en el entorno donde se está discutiendo, pero a veces otro tipo de cuestiones de violencia ambiental que tienen que ver con más el orden de lo afectivo, de romper, quemar o destruir cosas por las que la persona mayor tiene afecto, ¿no? Sus fotos, sus objetos queridos o preciados del transcurso de su vida. Respecto de cuestiones que tienen que ver con la violencia simbólica, la violencia económica, como dijimos antes, todas las personas dicen, por ejemplo, cuando se hacen firmar escrituras, ¿no? Engañando, cuando hay institucionalizaciones que tienen que ver con usar el recurso de la persona mayor, internarlo y utilizar el recurso económico de la persona mayor, no para la persona mayor y para sus necesidades porque ha sido institucionalizado, sino para otras cuestiones que tienen que ver con lo personal de esas otras personas, de esos otros familiares, y la violencia sexual. Como decía recién una compañera, adentro de los matrimonios también y adentro de las parejas también existe la violencia sexual. Hay muchas mujeres que tienen vergüenza de decirlo y la figura delictiva del abuso intramatrimonial es reciente en lo que tiene que ver con la jurisprudencia argentina, pero existe como delito. Eh, la violencia sexual tampoco apareció en la vejez. En general, tuvo que ver con el sometimiento por los hijos. Muchas veces dicen, yo en definitiva terminaba accediendo porque tenía hijos, porque mis hijos estaban cerca, porque mis hijos necesitaban seguir yendo a esa escuela o seguir comiendo incluso, ¿no? Hasta eso, ¿no? Acceder al sometimiento sexual por los hijos. Bueno, lo que decía recién respecto de la violencia psicológica es la más común, pero muchas veces la menos estudiada o la que menos se detecta en el discurso de las personas, como por ejemplo pasa de largo, ¿no? Cuando la persona está hablando, impedirle el descanso, no dejarla o no dejarlo dormir,
con ruidos a la noche o patearle la puerta o dejarle la puerta abierta, romper el mobiliario, llevar amistades en la madrugada, como decía antes, subir el volumen de la televisión, del audio, usar el cuarto de la persona mayor y que la persona mayor tenga que dormir en el sillón o en la cocina, ¿no? Uno dice, ¿qué forma de violencia es esa? Son todas microviolencias psicológicas, emocionales de la vida cotidiana. Ocultar o romper objetos de valor emocional, como decía antes, sus electrodomésticos de toda la vida, sus fotos, cosas que le habían regalado sus padres, ¿no? Y que guardaba como objetos preciados. También lo que tiene que ver con amenazar a los cuidadores que no son parte de la familia, ¿no? El hijo, o en general el hijo, hay muchas menos hijas que maltratan. eh, Tiene situaciones de violencia con la madre o con el padre que están en una situación de dependencia y amenaza al cuidador para que no diga nada. Entonces, los cuidadores también se ven en una situación comprometida porque es su trabajo. Ahí hay todo un trabajo diferente que hay que hacer con esas personas para que puedan decir lo que está pasando, pero no perder el trabajo a la vez, ¿no? Cómo un equipo trabaja en el domicilio o con las distintas personas de la familia para reducir ese nivel de conflicto y de maltrato que a veces tiene que ver con niveles bajos de violencia y que se puede trabajar sin llegar a pedir una medida de protección o a tener que hacer una denuncia. Obligarla a comer lo que no desea, bueno, impedirle, por ejemplo, higienizarse o usar el baño, invadir espacios de intimidad, ¿no? No permitirle ir al baño, no tener puerta en el baño o y obligarle a ir al baño con la puerta abierta, obligarlo a recluirse en la habitación que el hijo dice que tiene que vivir o que tiene que dormir, o esto, alejarlo de todas las otras personas, de su familiar, de otros familiares, de hermanos, de otros hijos o de amigos, ¿no? Entonces ya no recibe más visitas, está todo el tiempo dentro de la casa, empiezan a aparecer los primeros signos o síntomas de depresión, hasta incluso intentos de suicidio o sobremedicarse para dormir la mayor parte del tiempo y no sentir, ¿no? No sentir lo que está pasando en ese vínculo. Bueno, todo el tema de lo que tiene que ver con el temor recurrente y diario, como decía antes, no solamente no ser feliz ningún día de la semana, sino que es vivir atemorizado, todo el tiempo en alerta y toda la noche en alerta para ver qué va a pasar en su casa, qué va a pasar con sus cosas, invadirle la propiedad, su vida cotidiana, sus hábitos, modificar sus conductas, sus costumbres, sus horarios, ¿no? No tener en cuenta lo que quiere o lo que desea, en todo el sentido de lo que tiene que ver con la vida cotidiana de una persona, utilizar sus pertenencias, sus alimentos, bueno, no colaborar económicamente con la casa, y bueno, y en este caso, cuando se ven obligados aún voluntariamente a dejar su casa porque ya no pueden soportar ese nivel de maltrato del hijo o de los hijos. El perfil de los hijos que maltratan, algo dijimos ya, y de las personas mayores que viven situaciones de maltrato en su familia también. Estas son personas que tienen 60 años o más, en general mujeres, en general viudas o que se han separado hace muchos años, que no tienen contacto con los otros hijos porque se han alejado o hasta se han mudado por la situación familiar, que no quieren ya tener ningún tipo de contacto con ellos y cuando uno pregunta a las redes o dónde están o si se los puede llamar, directamente la persona mayor dice que no, que hace muchos años que no lo ve o que no quiere que lo molesten. Porque ese hijo le ha ido bien y está bien con su familia, y entonces que no lo molesten, que no le cuenten nada, porque si no se va a preocupar y ella no quiere que el otro hijo se preocupe. Este es el perfil de las mujeres que aparecen en estos sentidos. Bueno, desde el punto de vista entonces del exosistema, de lo que tiene que ver con las instituciones por las cuales transita una persona mayor cuando quiere solicitar ayuda, hay factores de riesgo que son habituales y que se podrían modificar, ¿no? Y que hacen que esta persona quede en esta ruta crítica durante mucho tiempo o vuelva
una vez, otra vez, y no se modifique su situación. Llama la atención que desde el sector salud no haya una cantidad más importante de intervenciones con lo que tiene que ver con la violencia familiar. Por los números que estamos diciendo, todos sabemos que la prestación de salud es la que más recurrente es en las personas mayores, pues la persona mayor va al médico o va a controlarse o va por estas enfermedades prevalentes que decimos, por diabetes, por hipertensión, porque hay alguna cuestión en la marcha, porque van apareciendo cuestiones cognitivas, va siempre al médico, va a controlarse. Entonces, llama la atención que desde el sector salud no haya o más denuncias o más intervenciones que tengan que ver con la violencia familiar. Entonces, se presume ausencia de interés en el tema, carencia de formación específica en lo que tiene que ver con estas cuestiones de gerontología, de geriatría, de violencia, porque decíamos, si estamos teniendo un envejecimiento de la población desde hace 10, 20, 30, 40 años, ¿no? ¿Por qué seguimos, por ejemplo, formando pediatras en lugar de geriatras? No es tan importante el número de profesionales que se forma en estos temas, sin embargo, es el número más importante de pacientes. Entonces, estas son las cuestiones que hay que ir haciendo como ajustes, ¿no? Y la cuestión de la capacitación permanente en el tema y de sembrar el interés en el tema, porque seguramente la gente va a tener mejor salud si se siente mejor con su familia. Si es querido y reconocido, seguramente se va a enfermar menos. Porque además hay investigaciones sobre eso, no es una opinión, ¿no? Hay investigaciones que comparan la medicalización de las personas mayores y el acceso a otras cuestiones, ¿no? A servicios, a cuestiones recreativas, a cuestiones de poder viajar y qué sé yo, y la verdad es que se estabiliza o se reducen los síntomas que llevaban a las personas a consumir cierto tipo de medicamentos. Entonces, es necesario sembrar el interés en estos temas para que también desde el sector salud haya un reconocimiento y un abordaje más seguido, continuo, un interés. Se ven situaciones de negligencia del sector frente a la aparición de las primeras señales de maltrato. ¿No? No se escucha, no se puede escuchar o no se puede ver. Y si la persona dice, me golpeé con el postigo de la ventana de mi casa, bueno, se golpeó con el postigo, ¿no? Y no se abre la situación para ver qué otra cosa surgió, o no se hace como en otros pacientes y bueno, no, sabemos que no se golpeó, va a quedar internado un día, 2 días, a ver qué pasa. Por ejemplo, ¿no? Ausencia de denuncia de situaciones de violencia hacia la persona mayor del sector salud, reproducción, hay sectores, áreas que específicamente reproducen jerarquías que son autoritarias o desiguales y entonces queda como en un pacto de silencio. En algún momento pasaba con el sector educación de niños que no se podía o no se veía lo que estaba pasando con los chicos hasta que ocurren situaciones trágicas. Entonces aparece una legislación nueva, aparecen organismos nuevos y hay que decir sí o sí. Porque los que, digo, en muchas oportunidades trabajamos con docentes en otros momentos que decían directamente en las capacitaciones, bueno, pero nosotros no podemos denunciar, no podemos decir lo que está pasando con los chicos. Y no decían por qué. Y en realidad era porque no estaba permitido en la institución en donde trabajaban. ¿No? Entonces quedaba al pacto de silencio familiar se le sumaba el pacto de silencio institucional sobre lo que estaba pasando con algún chico. Bueno, la carencia de trabajo en redes. La articulación interinstitucional es fundamental, como decíamos hace un ratito, para poder trabajar y desanudar situaciones de violencia familiar. Luego nosotros trabajamos en otro momento también, cuando no era del Poder Judicial, trabajamos con toda la comunidad y eran situaciones en donde no se puede trabajar la violencia familiar cuando la gente no tiene que comer. No se puede trabajar la violencia familiar cuando la gente no tiene techo, porque se le voló. Entonces hay que hacer intervenciones integrales. Lo mismo el tema de salud, ¿no? Sobre todo en cuestiones que tienen que ver con adultos mayores. Es impensable no armar una articulación institucional que tenga que ver con abrirle vías. Si estamos diciendo que el tiempo es un factor de riesgo, que está todo el día en la casa, por lo menos tener a mano, a ver, bueno, cuál es el centro recreativo de día, actividades que le guste hacer para que en algún momento esté con otros.
que hable con otros, que haga otro tipo de actividades y que pueda pensar desde otro lugar lo que pasa en su casa. Porque de hecho, cuando se empastillan o cuando se van, es porque no pueden ver. No pueden ver más, no pueden sentir más lo que está pasando en ese lugar. Entonces, abrir la situación ayuda también a la reducción de la conflictiva familiar. Respecto del ecosistema, o sea, de los sistemas institucionales que rodean a las personas en situación de violencia y que es necesario revisar, encontramos, por ejemplo, en el sector de la justicia, el atravesamiento del viejismo, ¿no? Lo vimos ya varias veces, seguramente lo vieron también con Dolores, todo lo que tiene que ver con el prejuicio a una persona mayor solo por el hecho de ser mayor. Entonces, en los servicios atendemos primero a los más jóvenes, a los más viejos le tomamos entrevistas rápidas, porque nadie quiere escuchar todo lo que tienen para decir, porque hablan un montón, porque se van por las ramas, ¿no? El atravesamiento del viejismo en los operadores de justicia. O, por ejemplo, en que hablarles o leerles escritos de los cuales las personas no entienden nada, nada de lo que se les está diciendo. Y uno ve que no está entendiendo y no se toma el trabajo de explicarle, ¿no? Porque está atravesado por todo ese prejuicio que el otro no va a entender, porque está viejo. Esto se ve con demasiada frecuencia en algunos servicios. Priorizar la asistencia a las víctimas por edad, la obstaculización discursiva, esto que estaba diciendo, las barreras arquitectónicas, no pueden llegar, no pueden subir la escalera, no hay rampas, no van saltando la vereda está levantada, las baldosas, la legitimación de su dependencia, si es dependiente, hacerlo más dependiente, no, bueno, no va a poder hacerlo ahora, que llame por teléfono más tarde, ¿no? O todo lo que tiene que ver con el acceso a la tecnología. ¿Qué tipo de denuncia va a hacer una persona que no tiene acceso a un celular? Que no tiene acceso a un celular, o que el celular lo atiende y le pasa con otro, con otro, con otro, con otro. Digo, hasta que llega el momento de la denuncia, ya se cansó. Y esta cuestión de revictimizaciones múltiples en donde queda en el camino, porque a veces no tiene ni siquiera dinero para volver al siguiente tramo de lo que le proponemos. Esta es la legitimación social e institucional de la violencia. A la persona que trae una situación para que se le dé un camino o una solución o una posible solución, se le reitera una forma de abuso de poder en lugar de facilitar su acceso a derechos, a la salud, a vivir una vida sin violencia, a que pueda decir lo que tiene que decir, se vuelve a utilizar una situación de poder sobre el otro que le impide, ¿no? Poder confiar en que algo diferente puede pasar. Eh, la naturalización en las prácticas institucionales de esto que pasa, ya nadie lo ve, como siempre es así, no importa. Sobre todo en, bueno, en los ámbitos públicos o en los ámbitos privados, todo lo que tiene que ver con las institucionalizaciones. La próxima vamos a ver el tema de las residencias de larga estadía, los malos tratos que pueden pasar en las residencias de larga estadía y que nadie fiscaliza ese tipo de situaciones para que siempre cuando llegamos o cuando nos enteramos es porque están en la televisión y ya pasó. ¿No? Ya la persona que los estaba cuidando los ató, ya los lastimó, ya se prendió fuego el geriátrico, llegamos siempre tarde en ese aspecto. La victimización secundaria o revictimización no se produce cuando una persona cuenta dos veces lo que le pasó. Cuando lo cuenta dos veces, en muchas oportunidades le sirve para escucharse, para introducir una palabra de reparación. La victimización secundaria o revictimización se produce, como decía, cuando el efector del ámbito privado o público repite una situación de abuso de poder sobre el otro en lugar de facilitar el acceso a derecho, a ser escuchado y a que se abra un camino de resolución, impone nuevamente una situación de negligencia, de abuso de poder, de no poder escuchar, de no poder decir. Esto es la revictimización. Bueno, lo que tenemos siempre en cuenta es que el responsable de la conducta violenta es el que la ejerce. Entonces, la víctima buena y la víctima mala también hay que tenerla presente, ¿no? No todas las víctimas van a hacer y decir lo que nosotros queremos.
o no todas las personas mayores, no todos son víctimas. A veces lo llamamos de esa forma porque estamos en instituciones en las que reproducimos una forma de nombrar, pero no todas las personas mayores son víctimas, digo. Respecto del mesosistema y de la relación que tiene que haber en los entornos para que se facilite este camino, también hay situaciones que se constituyen en potenciales factores de riesgo. Por ejemplo, cuando no hay conexión entre la institución, la familia, ¿no? La otra institución que tiene que intervenir en ese circuito en donde tratamos de desanudar, y con este ejemplo que trajo, por ejemplo, la compañera, esa mujer con ese equipo que está trabajando con ella, la posibilidad de que haya otro equipo trabajando con él, qué conexión tienen estos dos equipos, qué instituciones van a intervenir y si estas instituciones tienen una gestión del caso, un gerenciamiento del caso en donde conjuntamente se ponen metas y en donde conjuntamente van a tener que hablarse. Porque en este tipo de situaciones todo el tiempo van ocurriendo cosas y es necesario ir testeando esas situaciones que van ocurriendo, ¿no? Lo que decíamos antes, hasta dónde pueden sostener un cambio, qué cambio van pudiendo hacer, ¿no? ¿En qué medida ese cambio va impactando no solamente en ella, sino también en el otro, en su familia, en otros que no estaban, que empiezan a aparecer? ¿Cuánto tiempo pueden soportar este tipo de intervención? Bueno, la negligencia en las instituciones frente a la intervención en violencia y la revictimización. Esto lo dijimos recién. El macrosistema es aquello que conforma lo que decíamos antes, las cuestiones culturales sobre las cuales muchas veces no vamos a tener incidencia de forma directa. Solamente vamos a poder incidir en la medida en que se produce una intervención de políticas sociales o de políticas institucionales y entonces eso en el tiempo va modificando las cosas, ¿no? Si decimos hace 10 años o 15 años o 20 años, no sabíamos cuántas personas mayores tenían una problemática de violencia familiar y ahora decimos, la Organización Mundial de la Salud dice que el 6% de las personas mayores está siendo maltratada y hace 10 años decía que el 3%. Entonces, el macrosistema y la cultura están cambiando en el sentido de que hay legislación internacional que indica que todos los países tienen que medir ciertos fenómenos, por ejemplo, de salud pública como este, y enviar la información a un organismo internacional. Entonces ahí puede haber una modificación y un cambio, porque esa misma legislación dice, esta problemática es pasible de protección, por ejemplo, ¿no? Es eso en una línea, digo, la cultura para cambiar lleva mucho tiempo, pero no podemos negar que hay cambios en este sentido, de la misma manera que decimos hubo cambio en las conformaciones familiares. Bien, algunos de los factores que inciden en la aparición de situaciones de violencia hacia las personas mayores que se pueden detectar en el macrosistema tienen que ver con las desigualdades de género, con considerar a las personas, ¿no? en desigualdad, a unos superiores, a otros inferiores, con los mitos, las creencias, las representaciones sociales que tenemos de lo que es la vejez, de lo que tiene que ver con la pasividad, con la rigidez, con la imposibilidad de cambio, con la imposibilidad de tener relaciones sexuales satisfactorias, todo lo que ya fueron viendo en las dos unidades anteriores. Bueno, importante poner la ficha también, una vez que detectamos la cantidad de factores de riesgo que hay en los distintos sistemas, cuáles son también los factores de protección que hay en esos sistemas, porque de algún lado tenemos que agarrarnos para trabajar. Entonces, las estables, las buenas condiciones de salud de esa persona mayor, la autonomía o la semidependencia, que hay cuestiones de las cuales depende, pero hay cuestiones en las cuales no depende. Entonces, ¿cómo nos agarramos de eso para seguir promocionando esos apoyos que sí tiene? La autosuficiencia económica, la jubilación, la pensión, la vivienda, los servicios, las redes familiares y sociales, aparece una sobrina, una prima, un nieto,
que tiene un afecto diferente y que quiere dar una mano en este sentido y que la apoya. Una vecina que la conoce de toda la vida y la quiere acompañar y la quiere apoyar y viene al servicio y la espera afuera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con un apoyo tiene que ver con la protección. Por supuesto, la autonomía psíquica, el poder de decisión. Lo mismo que dijimos cuando trabajamos interdisciplina. Es sumamente importante con las personas mayores, cuando hablamos de sus cuadros prevalentes, obtener datos, porque nos dan un diagnóstico y nos permiten saber en qué nivel vamos a trabajar, ¿no? Y confiables, acordar con el compañero de qué manera se van a tomar esos datos de esas personas en esas entrevistas y cómo se va a medir el cuadro, por ejemplo, en la ciudad de Neuquén, en la ciudad de Cipolletti, en Río Negro, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. De qué manera se entrelaza la interdisciplina en las situaciones con personas mayores para poder favorecer o facilitar el acceso a derechos. ¿Cuáles son aquellas estrategias que vamos a pensar que tienen que ver con el trabajo intergeneracional, con sus hijos, con sus nietos, con otras personas de otras edades de su comunidad, ¿no? Y prepararnos una vez más, como decíamos las veces anteriores, para ser evaluados y para evaluar, para poder proyectar acciones diferentes. Lo que hicimos bien está bien, pero siempre hay algo más que se puede hacer de manera diferente. Entonces es necesario evaluar lo que estamos haciendo, para no repetir aquello que salió mal, ¿no? Bueno, respecto de los modelos de abordaje hacia las personas mayores, no sé qué hora es, -20, bueno. Ya vimos prevención, ya vimos asistencia, en todo lo que tiene que ver con violencia en personas mayores también podemos trabajar en prevención y en asistencia en distintos niveles, ¿no? En el bajo riesgo, en el moderado riesgo, cuando ya no se puede intervenir con la familia y sí o sí hay que promover una institucionalización de la persona mayor. ¿Cuál es el posicionamiento que vamos a tener y desde dónde vamos a trabajar estas situaciones? Desde lo personal, desde lo particular, desde lo privado, desde lo público, con otros, desde qué área. ¿Cuál va a ser el método que vamos a utilizar en este objetivo primario que tenemos de reducir el padecimiento y recuperar la autonomía de las personas, en este caso de las personas mayores? Eliminar la violencia sería bárbaro, pero también tenemos que tener criterio de realidad. Primero tenemos que trabajar con la reducción de la violencia. Primero tenemos que trabajar y después vemos si en el largo plazo eliminamos directamente las formas, ¿no? Hay que tener criterio de realidad porque evita las frustraciones en estos temas, pero además porque es la vida del otro en la que estamos interviniendo, en el día a día del otro. Eh, los programas de prevención si son para ser eficaces, también tienen que ser pensados y planificados. Los 0800 son bárbaros, pero si una persona me llama y yo no tengo a dónde decirle que pueda ir, el teléfono solo no me sirve porque queda en mi escucha nada más, ¿no? Si hay un servicio de escucha, tiene que haber un servicio de derivación y tiene que haber alguien en el servicio donde lo estoy derivando que pueda entender de esa problemática. Por ejemplo, yo doy los ejemplos de ciudad, pero en todas las provincias hay secretarías o direcciones de personas mayores que en algún punto han incorporado también la cuestión de lo que tiene que ver con la violencia hacia las personas mayores porque lo han escuchado siempre. Cuando la persona mayor recurre a una dirección de adultos mayores, etcétera, es porque tiene una necesidad. Y si hay buena escucha, en muchas oportunidades se ha escuchado o se escucha en las direcciones que hay problemáticas de violencia en la familia. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires está el Proteger, que es único en la República Argentina. No hay otro programa de prevención y de asistencia a la violencia de las personas mayores. Pero también está el PAMI a nivel nacional, la línea 144 a nivel nacional, la línea 137, que era línea, pero también intervención desde las comisarías con equipos interdisciplinarios, se ha reducido. También está el programa Desatar, que trabaja de manera más privada que opera sobre los casos de sujeciones de adultos mayores y las oficinas de violencia doméstica.
¿Cuándo pueden ocurrir situaciones? Ya hablamos de los factores de riesgo, de cuáles son los tips básicos, los primeros que se pueden utilizar, ver esta combinación entre autonomía y dependencia, cómo es este interjuego. Ya dijimos que un buen diagnóstico de violencia es un buen diagnóstico de poder. ¿Dónde están los indicadores de poder? ¿Y quién los está utilizando? ¿Y de qué manera los está utilizando? ¿No? ¿Es ella, es él, son los hijos? Es el entorno. Respecto del programa Proteger, porque después tienen en el práctico, pueden elegir, ahí decía, elegir un caso y analizarlo desde el modelo ecológico, o elegir un programa y hacer propuestas, o elegir una investigación y lo mismo, ¿no? Seguir para adelante, de eso se trata el práctico de esta clase, es tomar algo de todo esto y pensarlo o pensarse y seguirlo para adelante, ¿no? Es un trabajo de seguir abriendo la cabeza y seguir en lo institucional viendo cómo podemos aportar un poco más. El programa Proteger está conformado, estaba por lo menos en casi todas las comunas, por equipos interdisciplinarios que trabajan en la asistencia y también en la prevención. Hay un área de acceso a derechos, de intervenciones, hay un dispositivo protegido que, como decía, es lo que antes se llamaba un refugio, ¿no? Para personas en situaciones de alta vulnerabilidad respecto de violencia y que necesitan salir de su casa por la cuestión del riesgo inminente de su vida. Después están las oficinas de violencia doméstica en lo que tiene que ver con lo judicial, que hay distintas en distintas provincias, los servicios que se brindan, la evaluación de riesgo, el pase de toda esta información a los jueces para la toma de medidas de protección o para cualquier otra medida que se pueda tomar desde un juzgado que pueda trabajar sobre los temas de violencia familiar, en donde se deriva la justicia civil, a la penal, al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, al proteger y a las jurisdicciones, y se configuran estadísticas para todos estos problemas. Como decía antes, estamos recibiendo 1000 denuncias anuales de personas mayores, con el 78% de denuncias de mujeres mayores. Cada año esto crece un 17% más. 5 de 10 personas dicen que diaria y semanalmente reciben malos tratos de su familia, personas mayores, y 9% del total de todas las denuncias de la oficina son de personas mayores. Este es un mapita que había hecho hace un par de años que dice qué porcentaje por comuna de mujeres mayores está denunciando, y como ustedes ven, se concentran en el centro y sur de la ciudad, que es donde hay menos recursos. El tema de desde dónde se denuncia y cómo tiene que ver con distintas variables que a veces es porque hay comunas que tienen porcentajes mayores de población envejecida o porque tienen equipos sociosanitarios que trabajan mejor y derivan mejor, pero bueno, eso tiene que ver con distintas cuestiones, y también se reciben denuncias de la provincia de Buenos Aires, aunque no sea ciudad autónoma y no sea jurisdicción judicial, porque hay personas que vienen a realizar actividades a la ciudad de Buenos Aires y necesitan protección acá. Entonces se les da una medida de protección para la Ciudad de Buenos Aires, y si hay que hacer una derivación interjurisdiccional, también se realiza para la justicia del lugar en donde vive. Lo que decía antes, que hay distintos niveles de intervención que uno va decidiendo desde dónde va a trabajar según su lugar y según su posicionamiento y según sus posibilidades. El programa Proteger también forma permanentemente a las distintas áreas, a la policía de la ciudad, forma acompañantes comunitarios que pueden ser de la misma edad, personas mayores de los centros jubilados o de otras edades, con el objetivo de informar a las personas mayores respecto de sus derechos y acompañarlos en todo caso en aquello que tiene que ver con estas cuestiones. Eh, Todos intentamos o tendemos a buscar una buena práctica en el trabajo de violencia. ¿Y qué es una buena práctica? Es cuando las políticas públicas, legislativas, los programas, los proyectos, las estrategias, las acciones que planificamos se implementan y resultan eficaces, y hay un buen trato hacia las personas mayores y hacia todas las personas que padecen este tipo de situaciones en general, pero
se logra la reducción o la erradicación de la violencia. Eh, Necesitamos evaluar los daños que hubo a partir de este tipo de situaciones en una familia y ver también cómo trabajamos la reparación, porque si no, estaríamos trabajando para excluir a todo el mundo, para separar a todo el mundo. Necesitamos trabajar sobre eso, sobre buenas evaluaciones, sobre buenas estrategias en cada una de esas etapas de evaluación o en cada uno de esos riesgos, para poder mejorar cada vez y hacer cada vez más eficaces los sistemas. Es sumamente importante que se trabaje en en la reconstitución o en la reconstrucción de los pactos intergeneracionales. Es yo o a mí me cuidaron, entonces yo voy a cuidar, lo cual no necesita un trato directo, que yo cuide a mis padres, sino que disponga que mis padres estén bien. Nunca fue visto antes en la historia el filicidio. Hoy no traje el tema de todo lo que tiene que ver con femicidios de mujeres mayores. Durante la pandemia hubo una cantidad en los primeros 3 meses entre 13 y 26 muertes de mujeres mayores en manos de sus familiares, en un 52% en manos de sus hijos, por supuesto de muerte violenta. ¿No? Hay un pacto intergeneracional en este sentido que está quebrado y que hay que trabajarlo y reconstituirlo. Sí, hay una manito levantada. Alba. Profe, ¿cómo estás? Soy Alba Cáceres, estoy en Bien. Santa Cruz, estoy con la cámara apagada porque nosotros ya estamos en Ah, época de nieve, bueno, así que mucha escarcha, mucho hielo. Y con respecto a esto que usted decía de trabajar sobre, bueno, nosotros acá en el hospital brindamos todos los tipos, hasta a nivel terciario brindamos al adulto mayor. Yo tengo mi propia área del adulto mayor. Y yo lo que siempre busco, abordamos todo lo que usted estuvo diciendo en la clase, esto del abordaje interdisciplinario, el de la indagación, una buena evaluación de la situación, ¿no? Un diagnóstico situacional, todo eso, todo lo hacemos, pero a mí particularmente me gusta tratar de salvar el vínculo o si se puede reconstruir de una u otra manera, cosa de que el adulto mayor no pierda esto que es tan importante, la familia, ¿no? Los vínculos con los nietos, con los hijos, y también se le brinda acompañantes, porque yo, en la parte de sociales, promoción comunitaria que depende de la municipalidad, tiene cuidadores. Entonces, eso es lo que hago para que la claro. familia no sienta tanta presión con esto de, ay, no, mira, yo estoy recansada, no lo aguanto más, lo tengo que cuidar 24 horas, no puedo estar con mi hijo, no puedo estar con mi Sí. nieto, cosas así. El hospital le brinda cuidadores a través de la municipalidad. Y con eso yo he tenido casos muy buenos que hasta hoy el adulto mayor está muy bien, ya han pasado como 10 años, y la verdad es muy fructífero cuando ves buenos resultados. Bueno, en algunos obviamente no todos son, hablo rápido porque tengo mi nena No, de 3 años que me está pero pidiendo la leche. es buena tu intervención porque es una muy buena figura la del cuidador, la cuidadora domiciliaria, el auxiliar gerontológico. Por lo que decíamos antes, el hecho de que se introduzca una terceridad a mirar la situación reduce la situación de conflicto, pero no solamente por la mirada, porque va a trabajar. Las familias a veces están agobiadas y agotadas del trabajo con una persona mayor. Entonces empiezan a aparecer situaciones Sí, conflictivas familiares en el cuidado. aparecer los La conflictos legales. introducción, claro, y la introducción además de parte del municipio, digamos, que no es que la familia tiene digamos, que hay además una supervisión externa de ese cuidador. No es que la familia permanentemente tiene Sí, que porque estar no hacemos solamente con la seguimiento. persona mayor, sino con el cuidador. Y eso está bueno. Es un recurso muy apreciado el tema de los cuidadores. Sí, y de hecho yo hace como 15 días, cuando se celebró la semana del abuso y el maltrato del adulto mayor, yo brindé un taller interdisciplinario con una psicóloga, el equipo de enfermería, para abordar todo lo que es los vínculos, la atención, el respeto, el trato, el diálogo, fomentar la actividad recreativa, tiempo libre, justo lo que usted estaba hablando, esto de movilizarlo, que haga actividad física, no importa si no sabe, el hecho es que se mueva, que no esté en la cama 24 horas, cosas así, tanto dentro de internación como en domicilio.
Tuvimos Sí, amplia participación, de hecho salí por la tele, salí por todos lados, en los diarios, pero estuvo muy, muy qué buena. bueno. Bueno, perfecto, muy bien, Que gracias por el esto nomás, profe, aporte. para no robarle mucho tiempo. Son recursos que es importante conocer y favorecer porque aportan y ayudan y los tenemos, no es que no los tenemos. En todo el país se han formado en otro momento cuidadores y desde las obras sociales se forman cuidadores, desde el PAMI se forman cuidadores. El tema es que también todos los demás conozcan estos recursos y demanden estos recursos, porque a veces se desconoce lo que tenemos. Entonces tratamos de intervenir sin conocer los recursos que hay en las áreas. Es sumamente importante la información y la información tiene que circular, así como circula acá. Y las redes en general tienen que ver con esto, digo, con que se socialice la información. Bueno, yo iría dejando acá para ver si hay alguna pregunta o alguna otra intervención o alguna pregunta del práctico, si es que tuvieron acceso. Victoria, da una manito. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola. Yo me quedé pensando en este concepto que que no lo había escuchado antes, de reeducación en vez de psicoterapia. O sea, para si se podría decir, bueno, explicar qué Sí, mecanismos, qué sistemas o cómo se sí, trabajaría. seguramente, no sé si lo van a ver, pero se ve mucho el tema de la reeducación cuando hay asistencia a varones que han ejercido malos tratos. Ah, A veces se hace paralelamente a la situación de la ok, psicoterapia, pero lo que da la reeducación, por ahí podés googlearlo, googlear autores para profundizarlo, lo que da la reeducación es en un punto revisar todas aquellas pautas de crianza que hemos tenido y que son favorecedoras de situaciones de violencia, ¿no? Se trabaja también con la utilización de la palabra, del otro, del grupo, de los mitos, de los estereotipos, de los prejuicios, de las conductas impulsivas, de la forma de resolver conflictos a través del golpe, ¿no? Del autoritarismo, de la imposición o a veces del silencio. No te hablo un día, no te hablo 2 días, no te hablo 3 días, ¿no? Hasta que no hagas lo que yo quiero, no te voy a dirigir la palabra. Entonces, la reeducación tiene que ver con la revisión de todas esas cuestiones desde lo conductual, desde lo cognitivo, desde lo interaccional, con la revisión y con poner en práctica otra forma de hacer las cosas, ¿no? Una de las formas conocidas era el time out, el tiempo fuera, cuando siente, porque hay veces que hay cuestiones hasta fisiológicas de enojo, y hasta que no se reduce la tensión fisiológica no para el conflicto, que es la situación de violencia física, ¿no? Empezar a hacer una introspección hasta de eso físicamente, cuando uno siente, no lo que popularmente se diría cuando estás caliente, cuando estás enojado, empezar a autoevaluar ese enojo y salir de la situación. Cuando uno sabe que no se va a controlar, sale de la situación y después vuelve de otro modo, ¿no? Y puede hablar de lo que le pasó. Entonces, la reeducación tiene que ver con la revisión y con la ejecución, es activa. La no violencia siempre tiene que ser activa, porque sola no cambia. Si no hay intervención de otros, no cambia. Y si no se aprenden parámetros nuevos de interacción, no cambia. Es complicado, porque además tiene sí. que ver con toda nuestra historia. No es un ratito que ejercemos. El No, no, ratito es cuando ejerce. entonces, como que se podrían tener las dos vías, por un lado la psicoterapia, como para Sí, decir y otro, la reeducación como algo más sí, inmediato para después evaluar las causas del porqué de esas violencias. Es decir, bueno, tenés sí, estos síntomas, sí. listo, Sí. Es un modelo más de este lado norteamericano y canadiense, conductual, sobre todo, que empezaron a claro. ensayar ese tipo de cuestiones. Cuando Bueno, hablan de deconstrucción social, en definitiva, hablan de esto. Cuando uno deconstruye, yo no soy tan amiga de esa palabra, yo digo, ya está, es reconstrucción, porque la base
me parece que es un poco sólida, que uno puede desestabilizar, pero esas son cuestiones que no es importante discutir, lo importante es hacerlo para modificarlo. Mm. Gracias. Sí, Joana estaba levantando la mano. Sí, ¿qué tal? Bueno, nada, me he quedado pensando en algunos conceptos. Por ahí me resonaba esto novedoso, esta cuestión del dinero y asociado al factor de protección y también a un factor de riesgo, ¿no? Y se Sí, me venía a la cabeza un caso que hemos trabajado en el área en la que yo estoy, donde una mujer bueno, jubilada, había sido jueza de familia acá en Tucumán, deviene después con un problema cognitivo y bueno, había una cuestión de violencia económica que ejercía en su momento su pareja, pero como esto, ¿no? De lo que puede ser como un factor de protección en un momento sí, de la vida, se da en vuelta. este momento, si bien recién vos lo nombrabas también como un factor de protección, pero cómo se convierte en un factor de riesgo potencial por quien administra y maneja ese dinero cuando la persona ha Sí, perdido autonomía, ¿no? Y esta cuestión, ¿no? Para pensar desde un modelo ecológico, qué complejo, porque por supuesto que hablamos de autonomía, pero hablamos también de una franja etaria y si pensamos justamente en el envejecimiento poblacional y la larga expectativa de vida, es una franja etaria en la que está asociada a deterioros cognitivos, en donde la pérdida muchas sí, veces de la cada autonomía vez más. viene del deterioro, que en muchos casos es irreversible. Entonces, me resonaba esto que recién decías de un posicionamiento ético, ¿no? Y teórico, porque me parece que las personas que acompañan, asisten y cuidan, ¿no? De distintas formas a los adultos mayores, cómo deberíamos, pienso, ¿no? A nivel preventivo, trabajar para poder acompañar a las personas que van a dar asistencia, que van a poner el cuerpo en un momento donde hay un otro que pierde, digamos, muchas posibilidades, ¿no? Sí, Y en este caso que yo recién contaba, la denuncia la realiza una enfermera que la cuidaba, que llama por teléfono a su hija que vivía en el exterior y le dice, señora, su mamá está en una situación crítica, vuelva a la Argentina, ah, porque en cualquier momento sí, la va a matar. O sea, totalmente empastillada. Es un caso acá muy, muy complejo en Tucumán porque el agresor, un ex político, pero cómo la posición ética de esta enfermera, que tenía mucho miedo y sí, realmente no claro. de denunciar, es la que da aviso de esta situación. Pero bueno, nada, estos conceptos me dan vuelta, el dinero como un factor de protección y un factor de riesgo al mismo tiempo, Sí. y este posicionamiento ético de las personas que acompañan al adulto mayor. Sí, es que es imprescindible en los que acompañan también la supervisión, no soltarlos a ellos, ¿no? Lo que decía acá la otra compañera de Santa Cruz. Porque las personas mayores, en general, cuando están solas y cuando hay deterioro, también generan afecto y cariño con el otro. Entonces hay que tener mucha supervisión y mucho cuidado de que después el cuidador no pase a ser el que abusa de poder, porque le da poder esa cosa de todos los días estar con alguien que lo necesita y que lo quiere. Entonces que después le da la comida y después le da más plata y después le presta algo de la casa. Entonces después el cuidador decide horarios, cosas, ¿no? Entonces es sumamente importante la supervisión porque lo que llamamos el cuidado del cuidador. Tampoco permitir que el cuidador no llegue, pase de la línea de la que tiene que pasar, que es su trabajo técnico. Carlos, sí, Sí, justamente con ese último punto que usted mencionaba, eh, los límites del cuidador, se me viene enseguida a la memoria un caso que tuvimos acá. Yo vivo en General Roca, en el Alto Valle. Hace unos 10 años, hasta hace unos 10 años, la figura del cuidador era muy informal, generalmente mujeres que se dedicaban a cuidar, este, en algunos casos con alguna capacitación, pero sino algo muy empírico.
hasta que se dio el caso de una señora que cuidaba a un adulto mayor, donde empieza a haber como una influencia muy, muy fuerte sobre esta persona, y al final esto termina en una muerte violenta del adulto mayor, donde la señora dice que esta persona trató de abusar de ella, de propasarse, y ella se vio en la necesidad de defenderse y lo termina matando. Al final se comprobó de que no había sido así, sino que en realidad una situación que pasó se había ido de las manos, donde en realidad se quiso provocar una muerte, pero que no fuera una muerte tan absurda, tan violenta, como tan obvia, y ella quedarse con la propiedad de este señor que era solo, no había familia, una persona económicamente bien, tenía su departamento y demás, pero bueno, las cosas como que se fueron de las manos y termina en una muerte violenta. Claro, Eh, bueno, claro, llegó la a tragedia. raíz de eso, el Llegamos gobierno, tarde, no claro, pudimos a ver los raíz de riesgos y eso, llegamos tarde ahí. claro, a raíz de eso el gobierno provincial empieza a exigir capacitaciones formales de no menos de un año de duración, y se crea el registro de cuidadores polivalentes, que es un Claro, registro que se va renovando cada 2 años. Las personas que trabajan como cuidadores deben presentar certificados de antecedente policial, tienen que presentar un certificado de domicilio actualizado, bueno, y capacitaciones, irse formando en el tema. Se les da una tipo matrícula, que esa se va renovando, justamente. sí, hay un padrón Eh, nacional. Es muy exacto, importante ese tipo de exacto. control, tanto en el PAMI como a nivel nacional, como decía la otra profesional, a nivel de los municipios. Que tienen que existir es genial, porque se genera trabajo, es un trabajo necesario, las personas mayores van a necesitar cada vez más cuidados, pero insisto, tienen que haber mecanismos de control y de supervisión, porque es una persona que entra a donde hay otra persona vulnerable. Entonces tiene que haber un seguimiento y un cuidado de ambos y de la relación entre esos dos, porque como te decía, llegamos tarde en ese momento. Eso se podía haber evitado. Siempre el tema de la violencia familiar y de la violencia de las personas, a diferencia de las enfermedades, es que es un tema en donde se puede evitar el dolor y la muerte. Se puede evitar. Si hay un control en ese profesional, en ese técnico que está yendo a la casa de una persona sola, que está en una situación de vulnerabilidad, posiblemente no se llegue a esa situación. A mí me llama una cuidadora para decirme, ¿no? Yo estuve 20 años en cuidado domiciliario. Ay, Sandra, ¿se acuerda que yo cuidaba a fulanita? Sí, me acuerdo, 20 años cuidándola. Y bueno, la tuve que internar y ahora los vecinos me están atacando. ¿Cómo la tuve que internar y los vecinos me están atacando? O sea, ¿qué pasó ahí en el medio? Claro, la cuidó, se fue a vivir con ella, se quedó en la casa. La señora se deterioró y posiblemente haya habido que haber una internación. Pero ¿cómo? Y me quedé en la casa y los vecinos me están atacando. No, ahí no hubo ningún control de nadie. Pero ahí esa persona de la buena voluntad la cuidó y habrá sacado su sueldo de la jubilación. Pero alguien tiene que controlar eso que está pasando. Porque lo que decíamos, no todo el mundo tiene la ética aceitada, no todas las personas tuvieron recorrido en donde aprendieron, ¿no? El cuidado del otro desde un lugar ético. Me parece que nos estamos pasando y se nos está yendo el público, pero, pero bueno, tenemos el martes que viene para darle continuidad a esta parte, enganchamos con estos programas de cuidado todo eso y seguimos con lo institucional y con el tema de soledad no deseada, y ahí me parece que ya termina la materia el martes que viene. Así que bueno, ahora entonces yo en estos días me quedo leyendo lo que el práctico que puedan hacer. Nos vemos entonces en la siguiente. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao, Gracias. chao.